Un soldado romano sujetaba en brazos a un niño junto a una ventana, amenazando con arrojarlo a la carretera. —¿Hablarás con tu tío por mí? —No —respondió el niño—, no lo haré. —¿No lo harás ni si te digo que te tiraré a menos que me lo prometas? —No. El soldado dejó al niño en el suelo dentro de la habitación y dijo: «Este niño es la gloria de Italia. Había visitado al tío de Catón para pedirle su apoyo. Muchas personas de los dominios romanos que vivían fuera de Roma deseaban ser ciudadanos con derecho a voto en las elecciones. El oficial actuaba como su portavoz. Medio en broma, medio en serio, había rogado a Catón que suplicara a su tío en nombre de los aspirantes a ciudadanos. Es obvio el tipo de espíritu intrépido que tenía el muchacho. Cuando tenía 14 años, visitó por casualidad la casa de Sila, el general sanguinario. Vio cómo sacaban a hombres muertos. Habían sido asesinados por orden del general porque pertenecían a un partido diferente. La ira del joven Catón se encendió. Se volvió hacia su maestro y gritó: «¿Por qué no me das una espada para que pueda matarlo y librar a Roma del tirano?» Tan feroz era la voz de Catón que un amigo de Sila se alarmó y vigiló de cerca al muchacho por si atacaba al general sanguinario. Catón, que vivió del 95 al 46 a.C., pertenecía a una familia patricia, es decir, era de noble cuna y poseía un patrimonio bastante grande. Pero él no hacía uso de su mucho dinero. Era un hombre severo y estricto de la escuela de los estoicos. Rara vez reía, rara vez sonreía. Los ricos vestían de púrpura, y Catón, como para mostrar su desprecio por su vanidad, vestía de negro. No importaba si el día era caluroso o frío, él iba sin cubrirse la cabeza y siempre andaba descalzo. Mientras sus sirvientes viajaban a caballo, Catón caminaba como un pobre. En caso de necesidad era un estupendo amigo, pues no era avaro. Prestaba dinero sin esperar intereses. También era amigo de los soldados que luchaban bajo su mando. Una vez, cuando terminó una guerra y Catón estaba a punto de regresar a casa, los guerreros que habían servido en su regimiento le tendieron sus ropas en el camino y le besaron la mano al pasar, porque se había ganado su afecto con su trato justo. Siempre que les había encomendado una tarea difícil, él mismo había participado en ella. Catón fue elegido cuestor o tesorero, es decir, uno de los guardianes del dinero público, y era tan cuidadoso con el dinero de la ciudad como si fuera suyo. Si descubría que alguien debía dinero a la ciudad, le ordenaba que pagara. «Pero señor», decían esas personas, «ese dinero se debía desde hace 20 o 30 años. Sin duda podríamos considerarlo cosa del pasado». «No», replicaba Catón, «el dinero se debe al tesoro de Roma y hay que pagarlo». Por otra parte, si descubría que la ciudad debía dinero a algún hombre, se ocupaba de que la deuda fuera pagada, aunque hubiera permanecido impagada durante muchos años. Y tan atento estaba a su trabajo que era el primer funcionario en llegar a la tesorería por la mañana y el último en marcharse por la noche. Hacía su trabajo con todo su corazón y todas sus fuerzas. Era tan fiel a su palabra que los romanos se fiaban de todo lo que decía. Incluso se contaba una broma entre la gente, y si un hombre le contaba a otro una historia muy disparatada, el vecino sacudía la cabeza y decía: «Bueno, chismoso, yo no creería tal cosa ni aunque me la contara el propio Catón». No creía en gastar la riqueza a manos llenas, ni siquiera en hombres que se deleitaban con la música o actuando en los teatros. Algunos ricos daban a un músico inteligente una corona de oro. Pero si Catón oía tocar una bella pieza musical, llamaba al intérprete y le ofrecía una corona de hojas de olivo silvestre. Si un hombre actuaba bien en el escenario, no le enviaba joyas ni vasijas de oro y plata, sino un puñado de remolachas, lechugas, rábanos, perejil o pepinos. Pensaría que estaba bien mostrar su agrado con un regalo, pero no con obsequios que hicieran codiciosos o vanidosos a los músicos y actores. Y tal vez quiso insinuarles que, después de todo, si un hombre se desempeñaba bien en su arte, como cantar o recitar, debía contentarse con el honor en que lo tenía el pueblo, sin necesitar que le dieran dinero, porque entonces podría pensarse que había hecho su papel hábilmente no porque amara su trabajo, sino porque amaba el pago. Cualquiera podía arrancar hojas de un árbol del camino y confeccionar una corona de acebuche, pero ganarla como premio en una representación pública podía enorgullecer justamente al artista, pues estaría pensando más en el honor que en la recompensa.
Ni siquiera los honores le importaban mucho a Catón. Se había ofrecido una vez a los romanos como cónsul, pero fue derrotado en la elección. Muchos hombres que no hubieran conseguido los votos del pueblo se habrían ido a casa sintiéndose muy desgraciados. Pero Catón fue al baño, se frotó con aceite a la manera de los romanos y se fue a jugar a la pelota. En la gran guerra entre Julio César y Pompeyo, Catón se puso del lado de Pompeyo y de los patricios. Cuando se hizo evidente que César era el amo de Italia, Catón sintió una profunda tristeza. Pensó que la ruina se cernía sobre el país, aunque se equivocó. Pero aún así pensaba sinceramente que César no estaba haciendo ningún bien a Roma y al pueblo romano, y para demostrar su dolor a la vista de todos los hombres, no se cortaba el pelo ni se afeitaba la barba, ni llevaba una guirnalda de flores en un banquete o en un día de fiesta. Toda su vida había reído poco, pero ahora estaba más melancólico que nunca. Hay que recordar que no estaba triste por sí mismo, su corazón estaba preocupado por el bien de su país. Pompeyo murió en la costa de África y su cabeza fue mostrada a César. El amigo de Pompeyo, Catón, también murió en África. Había reunido soldados romanos y aliados africanos a su alrededor, y había tomado la decisión de luchar contra César y no rendirse jamás. Su última batalla tuvo lugar en Útica, una ciudad cercana a Cartago. Llevó a esta ciudad grandes reservas de grano, reparó sus muros rotos, levantó torres de vigilancia y defensa, hizo cavar zanjas alrededor, instruyó a los jóvenes en el uso de las armas y en los deberes de los soldados. Mientras tanto, César se acercaba a la ciudad. Una medianoche, un jinete irrumpió en Útica, con su caballo desbocado, y llevó la noticia de que el rey Juba el africano había sido derrotado y que pronto César estaría a las puertas. Catón no quiso huir. Ordenó que se prepararan barcos en el puerto para los que quisieran partir, y que se pusieran alimentos a bordo. Desde la orilla vio cómo los remeros se hacían a la mar y las naves se retiraban en la lejanía, y él se quedó en Útica. Por la noche se puso a leer con detenimiento. El libro que estudiaba era del sabio griego Platón. Su espada solía colgar sobre el diván donde yacía, pero se la había quitado su hijo, que temía que Catón se suicidara. Al descubrir que la espada había desaparecido, Catón preguntó a uno de sus esclavos la razón y, no satisfecho con la respuesta, le propinó tal golpe en la boca que se hirió la mano. Este incidente demuestra que Catón, con todo su valor y fidelidad, era duro con sus siervos. Al final recuperó la espada. Durante la noche a veces leía y a veces dormía un poco, y cuando los pájaros empezaron a cantar al amanecer, sacó la espada de su vaina y se la clavó en el pecho, y poco después murió. Ya hemos hablado de otro Catón. Este, que murió en Útica, es conocido como Catón el Joven. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandesheroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.